En nuestro segundo día de estudio de este folleto que estamos comenzando sobre el éxodo de Egipto, hoy vamos a hablar del trasfondo histórico. Así que tome en cuenta que habrá algunos datos, no vamos a ser exhaustivos en esos datos, porque de hecho le invitamos a que pueda leer su folleto e investigar un poco más, pero sí, con la ayuda de nuestro pastor, vamos a ver qué es lo que está de fondo detrás de esta opresión. Ya ayer nuestro pastor Dani Perla nos lo decía, esa nueva dinastía, esa nueva familia real que comienza a gobernar y que ve en los extranjeros una amenaza. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Te damos gracias, querido Padre, porque a medida que aprendemos un poco más de tu palabra y también nos sumergimos en la historia, nos damos cuenta que nada hay en este mundo que suceda por casualidad. Tú has conducido cada evento y en tu conducción va a cumplir los propósitos que tú tienes. Ayúdanos a ver tu mano poderosa siempre, cuidando de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, quizás vamos a recordar un poco, ya ayer lo introducía usted, pero hoy quizás nos va a servir para el trasfondo histórico, cómo llega la familia de Jacob a Egipto y por qué en ese momento histórico en el que llegan, sí son bien recibidos, porque es verdad que ahí José tiene una destacada actuación y todo, pero como usted lo decía, debió haber habido algún acontecimiento, algunos momentos, un escenario favorable para que se recibiera bien a José y luego a su familia. Bueno, la historia de José como parte de las tribus de Israel y del pueblo de Dios es una historia que me recuerda, hermano Gerson, haciendo una comparación a una vela, como tener una vela, una candela, como le decimos aquí en El Salvador, encendida y viendo que la llama no se apague, que a veces parece que se le va a apagar, que viene por ahí un viento, pero luego uno lo cubre y luego la llama comienza otra vez a nutrirse. Y parecía eso con la vida de José. Fue llevado a Egipto en las peores circunstancias, vendido por sus propios hermanos, sí, por su propia carne y sangre, vendido como un esclavo, como un siervo, para que hicieran con él lo que mejor les pareciera. Allí en Egipto Dios lo prospera, Dios está con él, porque Dios ve los siglos Amén. Por delante, Dios ve el futuro, Dios conoce el futuro. Nosotros leemos esta historia hoy, pero imaginémonos estar situados en los zapatos de José y ser ese joven que arrancan de la noche a la mañana de su hogar, un hogar donde era muy apreciado, al menos por su padre, y sin embargo, ahora va a lo incierto, pero allí la Biblia hace bien claro que Dios estaba con José, y José estaba con Dios. José se aferra, hace una promesa. A mí me gusta cómo lo pone Elena White, dice que esa experiencia, ese momento, fue para José un punto de inflexión, era como presionar un switch y de apagar y encender, y ahí José hace una resolución y dice, bueno, yo voy a seguir a Dios, yo me voy a aferrar al Dios de mis padres, a pesar de que ese Dios no lo está librando de esa situación incómoda. Bueno, es extraordinario. Ahí José madura en poco tiempo lo que tal vez los mimos de su familia, o especialmente su padre, madre, no lo habían hecho. Y ahí él se aferra a Dios. Y la Biblia es clara, Dios estaba con José, y pasan experiencias que aparentemente iban a hundir a este joven, a este hebreo en Egipto, en una tierra extraña, extranjera, pero sale a flote nuevamente hasta que llega a un momento de podemos decir, de gloria, digamos esa palabra. Llega un momento de gloria, está cercano ahora al trono a través de la revelación que Dios le da de los sueños que había tenido el faraón. Él logra salvar de una hambruna y lograr hacer una provisión para ese momento, y entonces ahora José está en la gloria. Sí. Pero el pueblo de Dios finalmente llega. Hay toda una historia que ya la hemos estudiado en el libro de Génesis. Finalmente, como dice el libro de Éxodo, al principio descienden los
otros hermanos de José, ya con su familia, desciende su padre, que todavía logra ver ese momento de gloria, y ahora José es importante en Egipto. Y ahora esto resulta bastante interesante. Los estudiosos creen que el momento en que él está, José en Egipto, es un momento en el que está una dinastía que es extranjera, no es originaria de Egipto propiamente, y esto da paso a esa famosa frase que nosotros encontramos en Éxodo, que se levantó un rey, la leíamos ayer, que no conocía a José, y pareciera, como usted lo mencionaba ayer, que estos eran originarios de Egipto, finalmente se sacuden el yugo de estos extranjeros y los expulsan, pero ahora comienzan una persecución contra los extranjeros que se han quedado. ¿Qué dinastía es más o menos la que está ahora gobernando en tiempo de Moisés? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos algo bien interesante en el libro de Éxodo, y es que no se menciona el nombre del faraón. Recordemos que el faraón era un título, es como decir ahora el presidente, por ejemplo, de un país. Uno dice el presidente y luego menciona el nombre, pero digamos que si alguien solo está diciendo el presidente, obviamente puede referirse a varias personas, claro, que son presidentes, pero que no se da sus nombres. Y curiosamente el autor de la lección usa esto como un contraste con una historia que vamos a ver también más adelante. Así que tenemos algo que yo quería mencionar, hermano Gerson, antes de esto de los nombres que son variados y diversos, sí, pero algo que yo quería mencionar era cuánto tiempo, en qué momento histórico, en qué fecha se data este acontecimiento, y se cree que fue unos 15 siglos antes de Cristo. 15 siglos, o sea, 1500 años antes de Cristo está tomando lugar todos estos eventos. Eso nos ayuda para ver, bueno, cuánto tiempo pasó entre estos acontecimientos hasta la venida de Cristo Jesús. Estamos hablando de 1500 años, 15 siglos, sí. Tomó lugar esta historia, donde el faraón que gobernaba mientras José estaba en Egipto, todavía estaba con vida. Ese faraón murió, luego viene una dinastía, como usted lo menciona, y después de eso viene otro faraón que va a ser el que se va a confrontar con Moisés cuando él regresa a Egipto, porque sabemos que Moisés tuvo que huir de Egipto. Ahora imagínense eso, ¿no? Aquí hay mucha historia, pero 1500 años, ahí podemos ubicarnos. De hecho, le invitamos a usted vaya y estudie esto, que le puede servir. Solo para comentarlo, no vaya a las películas, todas las películas hablan de Ramsés. Ramsés no pinta nada acá, no es un personaje aquí, pero para el imaginario colectivo ha servido para hacer películas, producciones, lo que sea. Pero quizás para sacar una aplicación de lo que estamos aquí estudiando, pastor. Los eventos históricos a veces a nosotros nos parecen de alguna manera caóticos. No los podemos predecir, ya usted lo decía ayer, no los podemos controlar lo que está sucediendo, pero al considerar cómo una dinastía era favorable a los extranjeros como José y su familia, y luego otra ya no era favorable y terminó oprimiendo al pueblo, ¿cómo esto nos puede ayudar a nosotros a estar alertas y a crecer, a buscar intencionalmente crecer en nuestra confianza en Dios, para saber que no importa lo que pase, Dios siempre va a estar al control? Amén. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que recibir hoy. Dios siempre se halla presente con los que sufren. Dios siempre está ahí. Dios está al lado del que sufre, del oprimido. Dios está allí. Y a veces nosotros podemos verlo desde el punto de vista social, pero también recordemos, este trimestre tenemos que ver todo esto desde el punto de vista también de salvación. Y Dios también está al lado. Escuchen lo que voy a decir del pecador. Sí. A veces nos parece que eso no puede ser posible. No, Dios no puede estar al lado del pecador. Si Dios no pudiera estar al lado del pecador para liberarlo, para rescatarlo, para salvarlo, yo no podría salvarme. Usted tampoco podría salvarse. Sí. Nadie podría salvarse. Entonces,
creo que tenemos que ver eso, porque al final el faraón va a ser un símbolo de las fuerzas del mal, que aún en las profecías se va a usar, por ejemplo, a lo largo de la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, que desde esta esclavitud en Egipto es donde se cuentan estos poderes globales que han habido de las fuerzas del mal luchando contra el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios va a vencer porque Dios está con él. Amén. Va a pasar momentos de prueba, sí, va a tener que haber dificultad, sí, pero no es el final de la historia, porque si nos quedamos realmente ahí en el momento de la opresión del pueblo de Dios en Egipto, pues si solo eso fuera la historia del Éxodo, bueno, y José fue a Egipto, ahí su familia llegó también, se multiplicó y los oprimieron y se cerró la historia. Ay, no. Sería una historia triste, una historia donde el pueblo de Dios es enterrado, es realmente destruido, pero el libro de Éxodo nos muestra que Dios va a usar medios extraordinarios. Imagínense, la hija de un faraón llega a recoger a un bebé que estaba por ahí en las aguas y lo hace su propio hijo. Increíblemente, ¿quién puede hacer eso y manejar todos esos eventos? Realmente solo nuestro Dios, usando siempre la libertad de cada persona, porque no es que Dios está presionando un botón, bueno, ahora toca el momento que haga esto. No, es que esto es la providencia divina. Y Amén. para mí, trayendo un tema que estudiamos hace, bueno, hoy ya pasó algún tiempo, pero estudiamos acerca de las libertades humanas y de la providencia de Dios, haciendo que todo pueda coincidir finalmente, cada uno ejerciendo su propia libertad de acción. Por supuesto, Dios a veces interviene, interrumpe y hace, pero maravillosamente Dios muestra su liberación. Entonces creo que esta lección, hermano Gerson, es muy importante. Si usted se siente hoy oprimido, perseguido, rechazado, incluso usted se siente derrotado por el pecado, por los vicios, por la tentación, usted tiene que saber que hay liberación, que ese no es el final, que el final de su historia, el final de la historia de este mundo, el final de la historia del pueblo de Dios no va a terminar en derrota, va a terminar en victoria, porque Dios está con nosotros. Y queremos, pastor, al finalizar esta lección de este día, que usted ore por nosotros por eso, para que podamos ser sensibles a la voz de Dios y que con esas palabras que nos ha dicho, este mundo va a terminar, sí, pero el pueblo de Dios va a terminar con victoria, que podamos aferrarnos a esa victoria y que podamos aferrarnos a Jesús que nos da la victoria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos muestras que estás al control y tú tienes todo ya con un preconocimiento, tú tienes todo en tu mente, Señor, que va a suceder en la historia de este mundo y en nuestras vidas. Solo permítenos confiar en ti y permítenos tomar las mejores decisiones, Señor, para que tu obra en nosotros pueda ser perfeccionada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.